Vamos a arrancar con el ejercicio. Diseño de un elemento en tensión con la siguiente información. Acero, el material, el elemento en tensión es acero A992, FY50K6, FU65K6 en base a la tabla 2-4. Carga última 275 kips, muy parecido al ejercicio que hicimos en el primer parcial, de hecho es la misma carga última. Sección ángulos dobles 2L. La placa de nudo es de acero A36 con electrodo E7018. Una pequeña demostración de la conexión. Son dos ángulos L entonces con la placa de unión en el elemento y la carga última marcada en tensión de 275 kips con el corte AA. El corte AA menciona lo siguiente. Entonces es un ángulo 2L y indica la placa de nudo. Más o menos es muy similar a los ejercicios que hemos hecho. Entonces las instrucciones serían: esboce en forma clara los resultados obtenidos en un diagrama que incluya toda la información relevante para la ejecución de la conexión y que sea lo más corta posible, en donde lo más corta posible se refiere a la longitud de la conexión. Paso número 1, diseño de elemento por fluencia y ruptura en área efectiva, donde aquí del lado izquierdo está entonces el área gruesa mínima, que va a ser igual a la carga última dividido entre phi Fy. Hago la sustitución 275 kips entre 0.9 por 50 KSI. Da igual a 6.11 pulgadas cuadradas, por lo tanto son 3.06 pulgadas cuadradas por ángulo. Esa es la revisión de fluencia. Ahora la revisión de ruptura en área efectiva. El área gruesa mínima va a ser igual a la carga última dividido entre phi por Fu por U. En este caso el valor de U, este valor de aquí, lo vamos a suponer de 0.85 y después lo vamos a revisar. Entonces, para entrada, para un prediseño, vamos a suponer el valor de U de 0.85. Entonces sería 275 kips entre 0.75 por 65 por 0.85 igual a 6.64 pulgadas cuadradas, que me dan 3.32 pulgadas por ángulo. ¿Sí? Entonces aquí voy a marcar, este es el valor crítico, 3.32 pulgadas cuadradas por ángulo. Donde entonces, si nos vamos a las tablas, vamos a encontrar los candidatos, donde vamos a tener el candidato, los que podemos probar, básicamente son el L6 por 3,5 por 3 octavos con un área gruesa de 3.44 pulgadas cuadradas y un mayor que el área gruesa mínima, que es de 3.32 por ruptura en área efectiva, y una X testada de 0.781. Ahora bien, el otro perfil que también podríamos probar es el 5 por 3 por 7/16 con el área gruesa de 3.31. Sin embargo, en este caso, si se fijan, le hace falta una milésima. 3.31 pulgadas cuadradas contra 3.32 es menor que la área gruesa mínima. Sin embargo, recordando que usamos el valor de 0.85 como U, pudiera satisfacer las necesidades. Sin embargo, aquí, para estar del lado seguro, vamos a probar el que tenga 3.44 pulgadas cuadradas. Siguiente paso. Depende mucho este primer paso y el candidato que tú selecciones. ¿Por qué? Porque me voy a brincar un poquito más. Me voy a brincar aquí a la segunda hoja. No se puede. Ahí está. Entonces, en la siguiente página tengo marcada la tabla J2-4 que indica en el manual que el tamaño mínimo de la soldadura que nos va a dar una conexión más larga depende del espesor del material a unir. El material a unir en este caso pudiera ser de 3 octavos de pulgada o bien de 5/16 de pulgada, dependiendo del perfil que seleccionaríamos. Entonces, enseguida de la tabla J2-4 viene el tamaño máximo de la soldadura conectado, y normalmente hace referencia a que si la conexión
será más corta. Entonces, por ejemplo, a lo largo de materiales de 1/4 de pulgada o mayor espesor que no sean mayores que el espesor o el material menos 1/16, se puede utilizar ese máximo de soldadura. Entonces, si hacemos una pequeña reglita, aquí está la reglita. Si el espesor es menor que 1/4, se puede usar el ancho de la soldadura o SW máximo igual al espesor al espesor del material a soldar. Si el espesor del material a soldar es mayor de 1/4, entonces el ancho de la soldadura máximo, SW máximo es el ancho de la soldadura máximo, es igual a el espesor menos 1/16. Voy a borrar los comentarios que acabo de hacer. ¿Sí? Y entonces básicamente puedo regresarme a la hoja anterior. Me regreso a la hoja anterior. Aquí estamos. Entonces, vamos entonces con el paso número 2, que es esta parte de aquí, diseño de la conexión soldada. Vamos a utilizar el perfil 2L 6x3,5 por 3/8, donde el tamaño de la soldadura o SW máximo, como lo indicaba en la tabla J24 o enseguida de la tabla 2 de J2.4 de la especificación, me dice que el ancho máximo de mi soldadura va a ser el espesor menos 1/16. ¿Cuánto vale el espesor? Bueno, el espesor vale esos 3/8 que acabo de indicar en el perfil que era mi candidato. Entonces va a ser 3/8 menos 1/16, que son 6/16 menos 1/16, 5/16. Aquí está la solución. Ahora, fractura dentro del paso 2. Ya diseñé el tamaño de la soldadura. Ahora, fractura del metal soldado a lo largo del plano diagonal. Es este punto de aquí. Formulazo, sustitución Φ RNW igual a Φ por .707 por SW por .6 por el esfuerzo del electrodo. En este caso era el electrodo 270-18, por lo tanto es Fe70. Sustitución .75 por .707 por 5/16 por .6 por 70 me da el resultado de 6.96 kips sobre pulgada. Checando unidades, esta tiene pulgadas. Y estos son kips sobre pulgada cuadrada, por lo tanto se elimina pulgada cuadrada, se elimina pulgada y voy a tener unidades en kips sobre pulgada. ¿Sí? Voy a agarrar un poquito lo que estuve diciendo ahorita. Siguiente paso. Fractura del metal base cerca de la zona de fusión, fluencia del metal base cerca de la zona de fusión. Lo único que cambia en ambas fórmulas es FU por FY. Phi en fluencia vale 0.9, Phi en fractura vale 0.75, sustitución tal cual. Mismas unidades que las anteriores, 10.97 y 10.12 kips sobre pulgada. Aquí es pulgada lineal, voy a echar esto de aquí. Por lo tanto, el valor más crítico es el de fractura de metal soldado a lo largo del plano diagonal. Por lo tanto, voy a utilizar esta resistencia máxima de la conexión por unidad de longitud, ¿sí? De la soldadura, particularmente de la soldadura. Entonces vamos aquí a la siguiente página. Ya definido entonces la resistencia, en su formulario van a encontrar la formulita para la longitud requerida. Siguiente paso 2.4, longitud requerida de la conexión, donde LW requerida va a ser igual a la carga última dividido entre Phi por RNW, donde PU vale 275, Phi RNW es la más crítica, que era la anterior de fractura de metal soldado a lo largo del plano diagonal, me da 39.51 pulgadas. Puedo redondearlo a 40 pulgadas, no pasa nada. Esto es 40 pulgadas totales en toda la conexión, tanto de un lado como del otro. Si nosotros veíamos originalmente el perfil, entonces necesitaríamos 40 pulgadas cuadradas para unir toda esta unión, ¿sí? La unión original del corte AA. Por lo tanto, como tengo dos perfiles y tengo dos lados, puedo dividir primero entre 2, detalle 2.5 detalle de la conexión por dos lados, que sería entonces 40 pulgadas dividido entre 2, ¿sí? Tengo 20, necesito cubrir 20 pulgadas en un lado. Sin embargo, como el perfil que estoy programando es el 2L6 por 3,5 por 3/8, este lado de aquí mide 6 pulgadas.
Como mide 6 pulgadas ya están fijos, por lo tanto ahora me falta la longitud de la conexión horizontal, que sería entonces 40 entre 2, 20, menos 6 del lado que ya tengo asegurado, dividido entre 2 porque tengo arriba y abajo. Entonces eso me va a dar 7 pulgadas. De ahí determino entonces, voy a quitar todos los apuntes que estoy haciendo. Estamos. Entonces de ahí tengo esas 7 pulgadas. ¿Para qué me van a servir esas 7 pulgadas? Bueno, me van a servir para ponerlas en mis diagramitas donde tengo las flechas. Tengo en este caso una flecha y otra flechita que va a indicar la soldadura que van a hacer. Ese W máximo fue 5/16, aquí está. Tengo que va a ser soldadura en filete de 6 pulgadas, aquí está. Y tengo la especificación de mi electrodo. Lo mismo en mi otra flechita. Entonces tengo aquí dos flechitas que me marcan el detalle de la conexión por un lado. Con esto entonces arrancamos la revisión de ruptura en área efectiva, paso 2.6, que regresándonos al paso 1, como les dije, tenemos que asegurarnos que U sea mayor que 0.85. En este caso es 1 menos X testada sobre la longitud en base a la tabla del capítulo D de la especificación, que hablaba de tensión, y es 1 menos X testada sobre la longitud. X testada ya lo tenía, la longitud ahora son estas 7 pulgadas que acabo de conseguir aquí, ¿sí? La longitud de la conexión, esto es la longitud en dirección de la fuerza. Entonces, tengo un valor de 0.88, mayor que 85, por lo tanto está bien. Si ustedes en su examen, en sus problemas o lo que sea, ven que esto no es mayor que, bueno, hay que hacer la prueba de ruptura en área efectiva. Fierren igual a Phi por AE por FU, donde U es igual donde AE es igual a U por AN. Todo aquí lo voy a borrar. Aquí entonces sería donde AE es igual a U por AN y AN es igual al área gruesa. U es el factor de retraso de cortante que ya calculamos, ¿sí? Entonces, dicho esto, si bien no pasa, pues lo que seguiría o subir el valor de la longitud de la soldadura LW. ¿Por qué subirlo? Bueno, si ves que el factor de LW, aquí estamos. Si ves que no está pasando ese punto 85, bueno, pues incrementa la longitud de la soldadura en ese sentido. Si con 7 pulgadas no te pasó, pues prueba con 8 pulgadas o con 9 pulgadas. Y ya con eso el factor de retraso de cortante va a ser mayor que lo que asumiste. No es necesario que te regreses al paso número 2, ¿sí? O al paso número 1, por así decirlo. Entonces con la conexión ya tú puedes modificar su geometría. Estos son nomás unos breves apuntes. Eso sí lo voy a dejar. Y aquí estamos. Entonces, definida que el sí pasa por ruptura en área efectiva, vamos al paso 2-6 o 2.6. Vamos al diseño de la placa por bloque de corte. Entonces, tenemos esta pequeña formulita que determinamos en el primer parcial y la utilizamos. Phi RNB es igual a Phi por, abre paréntesis, VS a NTFU más 0.6 a GBFY menor o igual que Phi por, abre paréntesis, VS a NTFU, voy aquí, más 0.6 a NBFY. Como en este caso tenemos una conexión soldada y no hay barrenos, ¿sí? Entonces el área neta de corte es igual al área gruesa de corte. Como dependen ya directamente de su esfuerzo de fluencia y de su esfuerzo último, entonces siempre el esfuerzo de fluencia va a ser menor que FU, por lo tanto nos quedamos solamente con el lado izquierdo. Queremos que nuestra resistencia de bloque de corte sea igual a la carga última, por lo tanto son 275. Tengo el factor de retraso, perdón, el factor de fractura, que es 0.75, multiplicado por 1, que vale VS, por 6 veces el área neta en tensión, 6 veces ¿qué? 6 veces el espesor. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi perfil mide 6 pulgadas de largo en el plano de tensión. Voy a identificar los planos solo para marcarlos. Entonces, aquí voy a tener un plano de tensión, un plano de corte y un plano de corte. Lo que no tengo es el espesor de la placa de nudo, por lo tanto, entonces tengo 6 en tensión por 58 más 0.6 por 14
por 14 veces el espesor. No sé por qué sea. Ok. Entonces, perdón. 6 veces el espesor por 58 KE6 más 0.6 por 14 veces el espesor, que es el plano de corte, en base al diagramita que veíamos anteriormente, por 36 el esfuerzo de fluencia. Por lo tanto, de aquí despejamos, tenemos una ecuación con una incógnita que esté. Resolvemos, vamos a tener que t vale 0.56. Sin embargo, si vas a comprar placa de 0.56 pulgadas, es difícil encontrarla en el mercado. Por lo tanto, redondeamos a media pulgada, sabemos que media pulgada vale 0.5 pulgadas, redondeamos a un octavo de pulgada, a media pulgada le subamos 5 octavos, por lo tanto, la placa va a ser de 5 octavos de pulgada. 0.63 pulgadas mayor que 0.56 pasa y seguimos adelante. Y el bosquejo final es entonces, tengo una placa de acero A36 de 5 octavos de pulgada uniendo a del plano de tensión 6 pulgadas con soldadura de 5/16, planos de cortante 7 pulgadas arriba, 7 pulgadas abajo. Eso viene indicado en esta parte de aquí de las flechitas, ¿sí? Con electrodo de 7018. ¿Qué perfil? 2L6 por 3,5 por 3 octavos de acero a 992. Con esto se acaba el bosquejo y con esto se termina el ejercicio. Eso es lo que yo estaría esperando como resultado. Entonces, en su tarea viene un ejercicio similar. En su examen muy probablemente pudieran venir apartados de este problema, tanto determinar el espesor de una placa por bloque de cortante o el perfil más ligero por fluencia y ruptura en área efectiva, o determinar las longitudes de la soldadura. Entonces, de forma puntual, puedo preguntarles hasta cierto punto avanzado el ejercicio, cierto resultado de todo esto. Yo lo que les pido es que lo practiquen. Muchas gracias por su atención.